Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy, martes 2 de febrero del 2021, vamos a iniciar nuestro día, nuestra clase con español. Solamente recordándoles, para la siguiente semana ya vamos a empezar a trabajar con las materias que no hemos trabajado, con matemáticas, geografía, con historia, que nos hace falta. No es necesario que tengan las libretas porque sabemos que dejaron los materiales en la escuela y por seguridad no pueden ir por ellos. Pero no es necesario que tengan exactamente la libreta. Pueden utilizar una libreta viejita para estar trabajando esos días. Pero esta semana vamos a seguir con las mismas materias y ya para la siguiente, ahora sí, vamos a empezar con las que nos hacen falta para que tengan calificación. Vamos a ponernos en la página 116 y 117 y tenemos el tema sentido literal y sentido figurado. Hemos escuchado a veces cuando está hablando una persona que dice, te lo dije en sentido figurado o te lo dije en sentido literal. ¿A qué se referirá con sentido literal y figurado? Pues vamos a empezar en la página 117 a leer el cuadro de información para que nos demos una idea. En los poemas se usa el lenguaje con un sentido figurado para expresar de manera más bella e intensa las emociones. Es decir, las palabras se usan con un significado distinto al que tienen originalmente. Por ejemplo, Rosario Castellanos describe una palmera como si fuera una garza, pues considera que el tronco de las palmeras se asemejan a las patas altas de estos animales. Fíjense nada más. Que hablemos en sentido figurado no quiere decir que sean exactamente las cosas como las decimos. Por eso es figurado, porque se nos va a figurar. ¿Sí? Vamos a leer el poema que tenemos. Está un poquito complicado porque tiene palabras medias extrañas. De la velada del sapo. Dice así. Dice, sentadito en la sombra, solemne con tu bocio, exoftálmico, exoftálmico, una palabra muy extraña, pero no se preocupen porque aquí está el significado en el glosario. Cruel en apariencia, al menos debido a la hinchazón de los párpados. Frío, frío de repulsiva sangre fría. Sentadito en la sombra miras arder la lámpara, en torno de la luz hablamos, y quizá uno dice tu nombre. Es septiembre, ha llovido. Como por el resorte de la sorpresa, saltas y aquí estás ya, en medio de la conversación, en el centro del grito. Con qué miedo sentimos palpitar el corazón desnudo de la noche en el campo. Es un poema de Rosario Castellanos. Se llama La velada del sapo. En la parte de abajo tenemos de dónde lo sacaron este fragmento. Entonces, fíjense nada más. A veces en la poesía decimos palabras bonitas, pero no quiere decir que sea exactamente eso. Recuerden en aquel tema en que vimos los recursos literarios, que hablábamos de la metáfora, de la comparación. No sé si recuerdan que pueden decir un ejemplo. Tu sonrisa, hermosas perlas blancas que, que me dan alegría. Un ejemplo, ¿no? Entonces, no quiere decir exactamente que su sonrisa esté hecha de perlas, sino estamos hablando en sentido figurado. Es decir, que estamos hablando de que los dientes son tan blancos y tan bonita la sonrisa que parece como las perlas, como un tesoro valioso. Entonces el sentido figurado siempre va a ser expresar o comunicar algo, pero no precisamente de la manera tal cual está escrita, sino que quiere decir algo diferente. Por ejemplo, aquí dice,
frío de repulsiva sangre fría. Están hablando como si el sapo fuera una persona fría, pero no se refiere a eso. Se está hablando de la sangre fría. Se está hablando de la naturaleza del sapo. Entonces, se está refiriendo más bien a su condición, a su naturaleza. No es que sea una persona fría. Tenemos aquí también otro. Como por resorte de las sorpresas saltas. O sea, no quiere decir que haya un resorte de verdad para saltar el sapo, sino que su salto se asemeja a un resorte de sorpresa. Dice aquí, ¿con qué miedo sentimos palpitar el corazón desnudo de la noche en el campo? Se puede interpretar de diferentes maneras. A veces la poesía es un poquito compleja en ese sentido porque nos dice cosas como extrañas, pero si sabemos interpretarlo de una manera podemos entenderlo. ¿Con qué miedo sentimos palpitar el corazón desnudo de la noche en el campo? Ahí puede referirse a dos cosas, o que normalmente los sapos dan mucho desagrado, dan miedo, o puede también que los sapos pues normalmente son muy escurridizos, están alerta a cualquier depredador, pues saltan con mucho miedo. Dice, ¿con qué miedo sentimos palpitar el corazón desnudo de la noche en el campo? Ok. Después tenemos 3 preguntas. Me van a investigar para que quede más claro. Lo pueden hacer en internet. ¿Qué es el sentido figurado y qué es el sentido literal? Pero me pueden escribir 2 frases. 2 frases en este sentido figurado y 2 frases en sentido literal. Para que quede un poquito más claro, porque como ustedes están más chicos, no les cuesta a lo mejor entender las metáforas o este tipo de analogías, de símiles. Estamos hablando de recursos literarios. Y luego dice, ¿qué se describe en el poema? Y ya ahí van a escribir ustedes. ¿En qué crees que se haya inspirado la autora para escribirlo? Y la otra, ¿las descripciones que hace el sapo son en sentido literal o figurado? A ver ustedes, ¿qué piensan? También habla de la hinchazón de sus párpados. No es que tenga párpados como las personas que estén hinchados, sino que su forma, su morfología, la morfología del sapo, pues hace parecer como que tuviera unas facciones muy hinchadas. Entonces, contestan estas 3 preguntas, luego seguimos aquí. Relaciona las expresiones con su descripción. Tienen que relacionar la expresión que se dio en el poema. Tenemos resorte de la sorpresa, centro del grito, corazón desnudo en la noche del campo, hinchazón de los párpados. Lo tienen que relacionar con la descripción. A ver, ¿cuál será? Resorte de la sorpresa. Les voy a ayudar con una. Dice, la sorpresa es tan repentina como el salto de un sapo. Además, dispara la sorpresa como el resorte dispara alguna cosa o a sí mismo. ¿Ven? Este se relaciona con la última. Esto quiere decir resorte de la sorpresa. Es una expresión que se utiliza en un poema. Pero la descripción es que la sorpresa es tan repentina como el salto de un sapo. Además, dispara la sorpresa como el resorte dispara alguna cosa o a sí mismo. O sea que es muy similar a un resorte cuando sale disparado. Y luego tenemos aquí, lee el siguiente fragmento de un poema de Rosario Castellanos y dibuja una imagen que lo ilustre. Dice, una palmera, señora de los vientos, garza de la llanura, cuando te meces, canta tu cintura. Ustedes van a dibujar aquí, una imagen que ilustre este pequeño fragmento del poema. ¿Sí? Y esa es la actividad del día de hoy. Entonces recuerden hacer estas 2, pero también investigar 2 frases. Es muy fácil, sale ahí en el internet. 2 frases que sean en sentido figurado y en sentido literal, para que quede claro.